Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Mirad, hoy no estamos en el taller. La razón, muy sencilla. Hoy os voy a enseñar el truco que utilizamos nosotros en Exclusive Muebles para limpiar los tiradores. Tengo estos tiradores aquí que están muy mal y os voy a enseñar cómo hacemos para dejarlos como nuevos. Quedaros hasta el final que os va a encantar. Pues como podéis ver, tenemos por aquí estos tiradores que son unos tiradores de una vitrina y están muy sucios, con un aire pues muy deslucido, y lo que vamos a hacer es limpiarlos. Veréis que van a quedar como nuevos. Estos es, por un lado, estos son de otro mueble, vale, estos no están tan mal. Este solo necesitan pues sacarle un poquito el brillo. Así que os voy a enseñar dos técnicas diferentes que podemos utilizar. Uno para cuando está muy mal y otro para cuando lo único que se necesita es sacar un poco de brillo, pero no hace falta una limpieza tan profunda. Lo que os voy a enseñar lo podéis hacer en casa, lo podéis hacer en vuestra cocina sin ningún problema, porque no voy a utilizar ningún producto químico ni nada de eso, todo natural. ¿Veis? Por aquí tengo todo el conjunto de tiradores de la vitrina. Están todos, es que creo que los han barnizado, la vitrina estaba barnizada en un tono caoba y han barnizado por encima de los tiradores. Aparte de que eso tiene mucha suciedad, mucho polvo, mucho de todo. Veis, mirad, estos están pues hechos una pena, la verdad. Así que voy a empezar por ellos, ¿vale? Os voy a enseñar cómo hacemos en Exclusive Muebles para que queden como nuevos. Aquí vemos. Echarle un buen chorro de vinagre y vamos a poner pues a hervir. Echa más. Echa bien de vinagre. Vale. ¿Y para adentro? Y para adentro. No, solo estos. Vamos a dejar uno fuera. Que se vea bien. Dejamos este. Sí, a ver. Le vamos a dejar fuera ese. Eso no. Ahí está. Esto lo tapamos y lo vamos a dejar, pues eso, vamos a cocinarlos. Vamos a dejarlos hervir pues unos 10-15 minutitos. Ahí. Nos hemos quedado con este, que mirad cómo está de negro, para luego poder comparar, para que veáis bien la diferencia. Este por un lado. Y ahora con estos, como podéis ver, estos sí están bastante bien, son bastante más recientes, y lo único es limpiarlos y hacer que vuelvan a brillar. Y para limpiar estos voy a utilizar algo que todos tendremos en casa, que es el ketchup. El principio es el mismo, en realidad es el ácido que va a hacer que se vaya la suciedad. Lo que pasa es que en el vinagre el ácido está más concentrado, y al ponerlo en agua a hervir pues más aún. Aquí lo único, los voy a untar con el ketchup y lo mismo, lo voy a dejar actuar pues unos 15 minutitos y a continuación los voy a lavar. Bueno, como en el otro, ¿vale? Voy a dejar este por limpiar para que podáis ver la diferencia. Tengo este, a ver. Vamos a untarlo aquí bien con el ketchup.
podéis ayudar, por ejemplo, de un cepillito de dientes viejo, en el caso de que sea algo que tenga mucho recoveco. Bueno, en este caso, con esto yo me apaño, ¿vale? Y aquí los tenemos. Los vamos a dejar también pues reposar unos 10-15 minutitos. Bueno, tengo aquí, vamos a empezar primero con estos del ketchup. Tengo un cepillito, esto es un cepillito de acero, ¿vale? Y con este pues lo cepillo. ¿Ves la diferencia? Este está pues mucho más brillante, está limpio, mientras que este se sigue viendo pues oscuro y como más apagadillo. Voy a limpiarlos todos. Aquí podéis ver. Ahí, ¿veis? Este es el que está limpio y esto es el que está por limpiar. La diferencia no es abismal, pero porque este tirador pues no está en muy malas condiciones. Lo que necesita ver es un poco de limpieza, ¿vale? Esto es utilizando ketchup y es para cuando los tiradores no están demasiado sucios. Me vale para tiradores o para otras piezas metálicas de los muebles. Cuando están muy mal, pues tengo aquí los que he puesto a hervir con el vinagre. No sé si llegáis a apreciar el color que ha cogido el agua, que tiene un color pues amarillento ya de toda la suciedad que se ha soltado. Hay que tener cuidado porque está caliente. Mirad, ya de por sí se nota la diferencia. Mira, sin frotar, sin hacer nada. Mirad ya qué diferencia entre este y el que no le hemos hecho nada. O sea, a continuación lo que hago, mira, tengo el cepillito de acero que he estado utilizando antes y mirad, a la que le paso con el cepillo se va pues parte de la suciedad que tiene. ¿Vale? Yo le voy a ayudar un poquito más utilizando, esto es friegaplatos, el Fairy de toda la vida, que le haremos un poquito de publicidad, y con un poquito de friegaplatos lo voy fregando todo. Lo voy a enjuagar. Y mirad qué pasada. Ay. Mira cómo queda. Parece nuevo. Mirad qué diferencia. El brillo que consigue apenas solo con ponerlo en el agua a hervir con el vinagre y después pasarle con el cepillito con la ayuda de un poco de detergente. Mirad, pues vamos a hacer esto a todos. Mira, por aquí tenemos una llave que también la hemos metido en la mezcla de agua con vinagre hirviendo. Lo mismo nos vale para las llaves, ¿vale? Ahora le paso con el
Mirad, ¿ves que parece que está como rosita? Pero a la que le meto con el cepillito y la froto un poquito, mirad, magia, se pone doradita. Mirad, ¿ves? La llave también como nueva. Aquí, mirar a ver si sabéis identificar cuál es el que no está lavado. La verdad es que la diferencia es abismal. Es increíble cómo conseguimos pasar de esto a esto de una forma tan fácil y tan sencilla. En este, pues como os digo, no se nota tanto la diferencia, pero porque de por sí el tirador este estaba mucho más limpio. Pero en este es increíble el cambio. Bueno, y por hoy esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda, alguna consulta que nos queráis hacer, dejárnoslo en los comentarios. Y si aún no lo hicisteis, suscribiros al canal para no perderos el siguiente vídeo.